Desde el lunes estábamos, luego de la información que se nos dio, desde el lunes estábamos con este deseo de que llegara el domingo. Este día es un día muy especial, en primer lugar porque es el día del Señor, pero también porque están ustedes acá. Están ustedes acá y podemos compartir acerca de la palabra de Dios con otros hermanos y con otras personas. Nosotros solo necesitamos, hermanos, ser muy prudentes. Recordemos que nuestro gran Dios es quien gobierna. Dios es quien determina nuestras vidas. Así que yo les recomiendo a todos que confiemos en Dios en medio de esta carencia. Confiemos en Dios en medio del sufrimiento y de la aflicción que está inundando quizás nuestra alma, posiblemente por una enfermedad, por un cáncer, por un virus o incluso por la propia muerte. Y que cuando esos problemas se presenten, nuestros corazones puedan estar aferrados a la roca eterna que nos ha dado salvación, que es nuestro gran Dios y nuestro Señor. Nuestro objetivo, el objetivo de nosotros desde acá, es predicar, y como decía Paul Washer, predicar, predicar y seguir predicando. Ese es nuestro objetivo. Las iglesias se pueden cerrar, pero nosotros tenemos que seguir predicando. El país no puede ser flexible con la religión, como en nuestro caso, pero nosotros somos llamados a predicar. Quizás no podemos salir de casa, pero somos llamados a predicar. Ese es nuestro objetivo principal. Y predicamos con la finalidad de mostrar el carácter de nuestro gran Dios. Y hoy pretendemos mostrar el carácter de nuestro gran Dios a través de 8 versículos de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 3. Basado en estos versos, nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios que se encuentra depositado en estos versículos. Y eso también incluye, hermano, aquellos textos que nos sostienen en medio de la tribulación. Eso es grandioso, eso es muy esperanzador, eso es muy consolador. El poder tener textos que te animen a ti a sufrir y a soportar, eso es algo grandioso que nuestro gran Dios ha dejado plasmado en su palabra. Por esto, he titulado a mi sermón, Una fe consoladora. Esta estructura de 8 versículos la vamos a ver en 3 partes. La primera parte va desde el versículo 1 al versículo 3. Aquí nosotros, hermanos y amigos, vamos a observar la preocupación por la fe en Tesalónica. Esta preocupación surge del corazón de los ministros, de los que predican, de los que proclaman el mensaje de Dios. Nuestra segunda parte va desde el versículo 4 al versículo 5. Y allí vamos a encontrar los resultados de la fe. Los ministros en los primeros versículos están preocupados por la fe de una iglesia. Pero en el versículo 4 y 5 nosotros vamos a ver el resultado de esa fe en esta iglesia. Y la última parte va desde el versículo 6 al versículo 8. Una fe que ellos no se esperaban, una fe que consuela. Eso es algo, hermano, grandioso que nosotros vamos a ver acá. Para esto, quisiera primero hablarles un poco acerca del contexto histórico que se halla en esta epístola. Si usted ve, usted se dará cuenta que el apóstol Pablo tenía necesidad desde la predicación de la semana pasada
de ir a Tesalónica, pero Satanás los había estorbado. El versículo 18 del capítulo 2 dice, pero Satanás nos estorbó. Es probable que Pablo nunca más fuera a Tesalónica. La única vez que Pablo llega a Tesalónica fue luego de tocar la tierra de Filipos. Más nunca el apóstol Pablo lograría entrar a esta tierra. Y se cree que fue por el juramento o la fianza que hizo Jasón. En este juramento que nosotros vemos en el libro de Hechos, lo más probable es que le hayan hecho saber a Jasón que el apóstol Pablo, el líder que trastorna la tierra de Tesalónica, jamás podría tocar esa tierra de nuevo. Recordemos que Pablo duró muy poco tiempo allí. Se cree que algunos meses, algunas semanas. Así que Pablo está desesperado y Pablo desea ir allá. Pero Pablo tampoco puede ir en contra de las autoridades, como nosotros tampoco podemos ir en contra de las nuestras. Si nuestro gobierno en nuestro país, a pesar de las flexibilizaciones de ayer, él no fue flexible con la religión, con la iglesia, nosotros no podemos abrir las iglesias locales porque nosotros queramos. No podemos hacerlo. Porque iremos entonces en contra de la voluntad de Dios. Porque se trata acerca de una pandemia a nivel mundial, no solamente una pandemia a nivel nacional. Se trata de que incluso muchas de las iglesias locales en el mundo entero están cerradas aún. Y nosotros debemos esperar y confiar en este gran Dios. Porque la realidad es que fue nuestro gran Dios quien cerró las iglesias locales. No fueron los gobiernos. Nuestro gran Dios permitió esto y nosotros descansemos en Él. Cuando seguimos viendo y observando este contexto, nos damos cuenta que el apóstol Pablo llega a Atenas solo. Se dice que luego que hizo su trabajo en Berea, Pablo llega a Atenas solo, pero luego Timoteo y Silas van a Atenas. Y en Atenas es donde nosotros nos encontramos que el apóstol Pablo y Silas deciden enviar a Timoteo a Tesalónica. Así que Pablo decide sacrificarse y Timoteo recorrería un viaje desde Atenas a Tesalónica de 350 kilómetros. Luego que Pablo y Silas se despojan de Timoteo, Pablo se despoja del único hombre que le queda como aliado en Atenas, y es Silas. No se sabe en qué momento, pero lo que sí se entiende es que Silas abandona también a Pablo en Atenas y Pablo se queda solo predicando al Dios desconocido en medio de una cultura, de una filosofía pagana. Y Pablo se queda solo, expuesto a todos estos hombres. Luego de Atenas, Pablo va a Corintio y antes de llegar a Corintio, tampoco sabemos cómo ni cuándo, Pablo se encuentra con Silas camino a Corintio. Y cuando Timoteo, luego de ir a Tesalónica, viaja a Corintio, Pablo está acompañado con Silas en Corintio. Teniendo noción acerca de lo que hemos dicho, la idea del apóstol Pablo en estos 8 versículos es mostrar una fe que soporta el sufrimiento y consuela corazones. Ese es el propósito del apóstol Pablo. Mostrar una fe que soporta el sufrimiento y consuela corazones. Pasaremos a nuestro primer punto, desde el versículo 1 al versículo 3. Preocupación por la fe en Tesalónica. Leemos. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo,
nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Por lo cual, esta expresión revela la relación que hay entre el pasaje anterior, desde el versículo 17 al 20, con el pasaje que estamos a punto de estudiar. Y dice que había una carga muy grande en Pablo, en Silas y en Timoteo, no pudiendo soportarlo más. Acordamos, Pablo muestra que no solo él sufre. Pablo está diciendo, estos aliados que tengo yo para trastornar el mundo con el Evangelio también están sufriendo. Pablo sufre, Timoteo sufre y Silas sufre. Los tres hombres de Dios sufren porque no habían podido ir nuevamente a Tesalónica. Y es aquí donde ellos llegan a un acuerdo y acordamos quedarnos solos en Atenas. Entonces, desde Atenas es donde Timoteo sale para Tesalónica. Pero Pablo dice que se acordaron ellos de quedarse solos. Silas y Pablo se quedan solos en Atenas y Timoteo se va a Tesalónica. Eso es lo que sucede. Luego nos enseña las credenciales de Timoteo. Pablo dice, Timoteo es un hermano, para hablar acerca de la unión que existe con el cuerpo de Cristo. Timoteo es un hombre fiel, es un hombre creyente, es un cristiano, es un hombre regenerado, es un hombre justificado. Ese es Timoteo, iglesia de Tesalónica. La segunda credencial, la Reina Valera 1960, no la muestra de manera clara. Pero el Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica Trinitaria sí lo hace, como otras versiones más antiguas sí lo hacen. Dice, ministro de Dios. La Reina Valera dice servidor, pero la realidad es que habla acerca de un ministro, y un ministro es un hombre que predica el mensaje de Dios. Un hombre que es colocado para predicar y seguir predicando. Luego veremos con el tiempo que el apóstol Pablo delega a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. Así que este hombre sí es un ministro, sí es un pastor, sí es un hombre que predica el mensaje de Dios. Porque te dice que es ministro de Dios. Después, la tercera y última credencial es un esclavo, es un colaborador, es un siervo, es un hombre que presta servicio en el Evangelio de Cristo. Y aquí está algo interesante en este verso. Porque Pablo envía a Timoteo para evangelizar, para reevangelizar, para ver la fe de los hermanos de Tesalónica. Pablo nunca se imaginaría que lo que encontraría Timoteo en Tesalónica era algo que él tanto deseaba. Porque Timoteo va a Tesalónica a evangelizar, pero resulta que él fue evangelizado, como lo veremos en los versos que vienen. Hermanos, esto es algo hermoso. Es algo increíble que tú vayas a evangelizar a alguien y resulte que Dios utilice la vida de esas personas para evangelizarte a ti. Es increíble que algunos de ustedes vengan y nos reunamos hoy por primera vez, aunque sea un grupo muy pequeño, a escuchar la palabra de Dios. Y ustedes vengan con la intención de escuchar el mensaje, pero resulta que nosotros, los que hemos estado ministrando, hemos sido más evangelizados que ustedes. Es decir, hemos sido más bendecidos por la actitud y la manera que ustedes tuvieron al venir acá a escuchar el mensaje de Dios. Y luego Pablo
sigue diciendo, a fin de que nadie se inquiete. Y esta palabra es interesante también. Inquiete, habla acerca de un perro que mueve su cola, esperando algo a cambio. Pablo está diciendo que algunos hombres malos y perversos pueden venir a adular y halagar a los hermanos con la finalidad de moverlos de la fe. Por eso Timoteo te he enviado allá, para que afirmes la fe de ellos. No quiero que nadie estorbe el trabajo que hicimos allí. Y luego explica el por qué. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No sé de verdad, soy sincero con ustedes, no sé a qué se refiere con para esto estamos puestos. No sé si se refiere a Pablo, a Sila, a Timoteo o se refiere a los hermanos de Tesalónica. Pero supongamos que es a todos, porque todos son cristianos y el cristiano está puesto para sufrir. ¿Okay? Todos nosotros estamos puestos para sufrir por el Evangelio. Así que el afecto de Pablo por estos hermanos le causó un dolor intenso por la separación forzosa. Recuerde que fueron sacados de Tesalónica sin querer. Y aunque tenía Pablo sus propios problemas, Pablo estaba en Atenas y había muchos problemas para Pablo, pero cuando Pablo llega a Corintio hay muchos más problemas para él. Así que a pesar de los problemas personales que tenía Pablo como hombre, como predicador, como ministro, la fe de los hermanos era prioridad. La fe de los hermanos de Tesalónica era el objetivo principal de Pablo. La fe de los hermanos de Tesalónica era la preocupación principal de este hombre y de sus ayudantes. El afecto grande siempre va a llevar sacrificio. Porque el sacrificio es darse, entregarse. Y es allí donde Pablo nos dice, quedé solo. Quedé solo. Nosotros quedamos solos. Eso denota sacrificio. Eso denota renuncia. Pablo está renunciando a su hijo amado. Pablo está renunciando a los hombres que estuvieron con él. Pablo está renunciando a todo lo que tiene de valor. Pablo nos enseña a nosotros a renunciar a todo aquellos que tanto amamos. Renuncia a tu vida, renuncia a lo que tienes, pero por amor a otros. Siempre debe ser por amor a otros. El verdadero amor se despoja siempre a favor de otros. El apóstol envía entonces a Timoteo a darse. Pablo le dice a Timoteo, así como yo me doy por completo, tú, Timoteo, también entrégate por completo. Hermanos, Timoteo no había hecho un viaje solo aún. Timoteo había comenzado este viaje con Pablo y con Silas. Y Pablo le está diciendo, ahora te toca a ti solo recorrer sin Silas y sin mí 350 kilómetros por amor a esos hermanos. Pablo le está diciendo, Timoteo, entrégate por el objeto. Timoteo, entrégate por lo que vale la pena entregarse, por la fe de los hermanos. Este amor busca la estabilidad espiritual del otro. El verdadero amor, cuando tú te entregas por otro, no es buscando, hermano, beneficios, dinero, cosas materiales. No, Pablo no hace eso. Cuando tú te entregas por otro, es una preocupación por lo espiritual, por su fe. Si nosotros teníamos mucha angustia estos meses que pasaron, era por la fe de algunas personas que hoy pueden estar con nosotros, que viven cerca de esta localidad. Porque eran personas que estaban apenas escuchando el mensaje y de repente se ausentan por meses de escuchar el mensaje. Nuestra preocupación es cómo le estará yendo, cómo estarán ellos viviendo este tiempo, cómo estará su vida de oración, cómo estará su vida de lectura. Y al verlos hoy acá,
nosotros podemos decir: gracias, Señor, por tu soberanía. Gracias, Señor, porque en ti confiamos y porque tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad en los hombres. Esa es la preocupación de todos. Miguel Núñez dijo que nosotros debemos orar como si todo dependiera de Dios, pero nosotros debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros. Debemos utilizar, hermano, las cosas que tenemos de manera prudente y sabia, con la finalidad de mostrar la verdad del Evangelio. Estos primeros 3 versículos nos enseñan la fidelidad de Dios. Podemos ver el carácter de Dios por medio de su fidelidad. Dios puede entenderte. Dios se muestra que Él es la verdad. Y Dios nos enseña que Él cumplirá lo que Él ha prometido. Así que el amor de Dios también es otro atributo que vemos acá. El de darse, el de entregarse. El amor de Dios puede entenderse como su eterno darse, como compartirse a sí mismo. El amor divino no solo toma la iniciativa para la salvación. Este amor es la base misma de nuestra perseverancia. Este amor es lo que hoy nos sostiene y lo que hoy nos tiene a nosotros acá. Este amor es el que nos busca. Este amor es el que nos levantó. Este amor es el que nos acercó esta mañana a escuchar su palabra. El amor hacia sus escogidos fue algo planificado en la eternidad. Fue un amor de la Trinidad a favor de nosotros. El Hijo ofreciéndose por los suyos, obedeciendo al Padre, amor sacrificial, lleno de sufrimiento. Ese es el verdadero amor, el amor sacrificial de Cristo. ¿Y sabes en qué se ve reflejado ese amor? En el amor de Pablo, de Silas y de Timoteo hacia la iglesia de Tesalónica. ¿Ves que el amor de Dios puede ser visto por medio de tu vida? El amor, la relación que existe entre la Trinidad se puede mostrar por medio de nosotros. Por eso la primera resolución que veremos en nuestros versos es: ¿te preocupas por tus hermanos? ¿Te preocupas por las ovejas? Porque de manera directa el verso habla acerca de la preocupación de los ministros o de los que predican. Si estos últimos meses tu corazón no ha sufrido por los hermanos de tu iglesia o por las ovejas que pastoreas, algo está mal en tu corazón. El problema no es la pandemia ni la cuarentena. El problema tampoco es la falta de flexibilización, no lo es. El problema no son las restricciones. El problema no es el país. El problema eres tú. El problema es tu corazón. El problema radica dentro de ti. Así que deberías empezar a evaluar tu fe, lo que tú profesas, lo que tú crees. Este confinamiento en casa debe llevarte a ti, debe llevarme a mí, a sufrir por nuestros hermanos, a buscar opciones sabias y prudentes para alentar la fe de otros, con una llamada, con un mensaje, con un sermón por audio, pero debe animarte a esto. La segunda parte, hermanos, tiene que ver con los resultados de la fe. Versículos 4 y 5. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo está diciendo, nosotros les dijimos a ustedes la verdad. Nosotros no les mentimos cuando le predicamos a ustedes el Evangelio. Hermanos,
Esto es como que si apenas tú estás escuchando de la palabra de Dios y te dicen de que tú vas a tener que sufrir mucho, de que muchas personas se van a burlar de ti, de que tú vas a tener que perder las cosas que tanto amas. Pablo está diciendo, nosotros le dijimos esto. Nunca les mentimos. Nosotros hablamos el mensaje de la palabra de Dios conforme a la verdad. John MacArthur dice que el significado del texto lo da el texto mismo. El texto, la palabra de Dios, te va a revelar lo que ella tiene. Y Pablo está diciendo, estando con vosotros, nosotros le dijimos a ustedes que iban a sufrir, como ha acontecido, como están sufriendo. La aflicción llegaría. Esto no fue ocultado por los ministros. Nosotros tenemos que advertir lo que es inherente, y esto significa sufrir. ¿Okay? Tú debes sufrir. Ellos sabían que sufrirían. Los ministros sabían que ellos sufrirían y no rehusaron hablarles la verdad. Hablar la verdad de la tribulación que ellos vivirían. Pero Jesús nos los dijo a nosotros también en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miguel Núñez dijo que la gente no sabe sufrir porque vive vidas muy superficiales. Todos sufrimos, hermanos. Seas cristiano o no, sufres. Pero si comparas el sufrimiento de nosotros y el sufrimiento en Dios, vas a ver las diferencias que existen. Si sufres en ti, tu sufrimiento te va a hundir. Si sufres en Dios, te va a alzar. Si sufres en ti, te vas a desesperar. Pero si sufres en Dios, te vas a calmar. Si sufres en ti, te vas a condenar. Pero si tú sufres en Dios, Él te va a libertar. Esa es la gran diferencia de sufrir en nosotros y de sufrir en Cristo. Y Pablo desea ver cómo estos hombres están sufriendo. Si están sufriendo en ellos, Timoteo, ayúdalos. Tú estás allí para ayudarlo. Y yo creo que Pablo creía que estos hermanos estaban sufriendo quizás en ellos mismos. ¿Sabes por qué? Porque alguien que Pablo amaba mucho está afligiendo su corazón en Corintio. Pablo ama a la iglesia de Corintio y la iglesia de Corintio no ha aprendido a sufrir en Cristo. Eso es lo que nos enseña a nosotros la vida de la iglesia de los Corintios. La pregunta que puede surgir es, ¿cómo fue que lograron mantenerse con vida? ¿Cómo fue que lograron mantenerse de pie estos hermanos? Si no estaba Pablo, si no estaba Timoteo, si no estaba Silas. ¿Cómo es que yo hoy día puedo mantenerme en pie cuando estoy confinado solo en casa? Cuando no hay más nadie que comparta la misma fe que yo. ¿Cómo yo hoy puedo seguir teniendo vida en casa? Pablo te lo dice. Capítulo 2, versículo 13. Recibieron la palabra de Dios de manera correcta. Cuando tú recibes la palabra de Dios de manera correcta, esto es lo que te va a mantener con vida. Por eso lo mejor que hay, hermanos, es aferrarse a la palabra, aferrarse al Dios de la palabra, aferrarse a Él y a más nadie. La palabra de Dios había descontrolado la vida de los tesalonicenses. La palabra de Dios había sacudido la vida de estos hombres. La palabra de Dios había destrozado su condición. La palabra de Dios los había vuelto añicos. ¿Cómo reaccionaron ellos? Charles Spurgeon dijo que así como un venado es cazado y herido, así mismo son los creyentes cuando son cazados por el Evangelio. Cuando ellos se sienten acechados por la verdad del Evangelio.
Los tesalonicenses se sintieron acechados y estaban heridos por las grandes marcas profundas que el Evangelio había realizado en su corazón, producto del trabajo de 3 hombres que trastornaron toda su localidad. Y si te das cuenta, un venado cuando es herido busca esconderse, no busca salir adelante para que lo vean. Por eso no creo que cuando la persona es sacudida por la predicación, debe venir al altar a hacer una oración de fe. Una verdadera persona que se siente herida por el mensaje de Dios busca huir, busca un refugio. Esa persona no se atrevería a pasar adelante de un púlpito. Esa persona se iría a casa buscando un refugio. Y en medio de un mundo tan hostil como el nuestro, el único refugio donde puede ir se llama Cristo. Y eso es lo que hacen los hermanos de Tesalónica. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y eso es lo que tú también debes hacer. Corre. Escapa. Pero a Cristo. Pablo desea informarse acerca de esta fe. La tarea de Timoteo era hacer sólida la fe de ellos. La fe no puede ser una fuente fuerte sin el conocimiento de la verdad. ¿Tú quieres una fe fuerte? Necesitas conocer la verdad. Necesitas de Cristo, del Evangelio. Esa es la realidad de todo. John MacArthur dice, con respecto a la estrategia de Satanás, lo siguiente. Satanás utiliza 3 cosas para destruir tu fe. En primer lugar, evitar que creas. Eso es lo primero que hace Satanás. Lo primero que hace es evitar que tú creas en el Evangelio, que creas en Cristo. Segunda de Corintios 4:4. Pero una vez que tú crees, Satanás busca otra opción. MacArthur dice que es destruir tu interés. Si no logró destruir tu creencia en el Evangelio y en Cristo, Satanás buscará destruir tu interés por Cristo. Quizás tú puedas decir, bueno, hermano, la realidad es que estos meses yo he flaqueado, me he sentido muy débil. Satanás ha hecho esto. Recuerda que Satanás no hace nada sin la autorización de Dios. Todo lo que Satanás hace es porque Dios lo permite. Él no es más poderoso que Dios. Pero debes recordar que Él va a tratar de destruir tu interés. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21. Y por último, cuando Satanás no destruye esa creencia en Él, cuando Satanás no destruye tu interés por Él, Satanás va a tratar de debilitar tu fe. Y eso es lo que cree Pablo. Pablo cree en Atenas que Satanás ha tratado de debilitar la fe de los tesalonicenses. Segunda de Corintios 11:3. Estos pasajes, hermanos, versículo 4 y versículo 5, nos muestran el carácter veraz de Dios. Este mensaje de verdad, este pasaje nos muestra que Dios no miente. Si Dios dijo que vas a sufrir, vas a sufrir. Él no puede mentir, ya que es contrario a su propia naturaleza. Si Jesús dijo que íbamos a sufrir, Él no puede mentir. Si Él dice que nosotros vamos a sufrir, vamos a tener que sufrir. Pero recuerda, debes sufrir con propósito. ¿Okay? Tu sufrimiento debe ser un sufrimiento con propósito. El sufrimiento de Cristo fue con propósito. Quizás tú puedas llamar debilidad. La debilidad de Dios
al sufrimiento que padeció en la cruz. Pero la realidad es que esta debilidad de Dios, si le quieres llamar así, se convierte en nuestra gran fortaleza. ¿Okay? Este sufrimiento de Cristo se convierte en nuestra gran esperanza. Es lo que hoy te mantiene, lo que hoy me mantiene. Es lo que hoy hace que continúes adelante en Cristo. Y aquí surge mi segunda resolución. ¿Tu fe te lleva a sufrir? ¿Realmente esa fe, esa creencia en Cristo te está llevando a sufrir? Si no lo está haciendo, debes hacer como aquel siervo, huir y huir a Él, huir a sus brazos. Todos sufrimos a causa de la caída. A causa del pecado todos los hombres sufren. La pregunta es si sufres con un propósito. Pero para sufrir con propósito necesitas a Cristo. ¿Okay? Necesitas de Él. Tú puedes sufrir por la adicción a algo o por la muerte de alguien, pero eso no es el resultado de una verdadera cercanía con Cristo. Ese es el resultado del pecado. La fe salvadora te va a llevar a sufrir, y esto es bueno. Yo recuerdo cuando mi pastor estaba sufriendo un cáncer en los huesos que te consume y te mata muy rápido. Y en medio de ese sufrimiento, tú podías ver una persona que a pesar de que ya no podía sostenerse literalmente, ¿okay? Primera vez que yo observaba que esa persona fuerte tenía que tener a 2 personas en sus brazos para sostenerlo en pie y poder dar uno de sus últimos discursos o sermones a toda la iglesia. Yo me pregunto, ¿qué hizo que ese hombre se parara con ayuda de otros? ¿Qué hizo que ese hombre, en vez de estar postrado en cama, llegase hasta el púlpito, aquel, y colocase sus manos sobre él y comenzase a dar sus últimas palabras? ¿Qué fue lo que hizo? Fue su fe en Cristo. Cuando una persona está a punto de morir con un cáncer en los huesos o en cualquier otra área de su vida, no necesita que le hables de política, de economía, de deporte, de la delincuencia. Esa persona solo lo que necesita oír es de la palabra de Dios. Lo único que necesita escuchar es su palabra. Lo único que desea es ver la fe de la iglesia. Eso es todo. Todo es eso. Por eso ves que Dios utiliza el sufrimiento para que reflexiones. Dios está utilizando este tiempo para que reflexionemos. Así que el sufrimiento no es malo. No es malo. Sufrir con un cáncer no es malo. El gran Dios ha permitido eso. Ahora reflexiona y dale gracias a Él por eso. Sufrir con un virus como este, que por cierto, Dios es quien le dio vida para que matase a personas, no es malo. Es bueno para que el mundo comience a postrarse ante un gran Dios que puede darle vida a un virus tan diminuto y las personas comenzar a caer. Ese es nuestro gran Dios. Así que esta fe que salva es una fe que te acerca a Cristo. Esta fe te acerca a tus hermanos. Esta fe te acerca a tu iglesia local. Esta fe debe acercarte en este sufrimiento a amar a tus hermanos y amar a tu iglesia. Pasamos a nuestra última parte y son los últimos 3 versos. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es hermoso, la fe que consuela. Cuando Timoteo volvió a Tesalónica, de Tesalónica a Corintio, se reúne con sus grandes amigos,
Pero la alegría de estos hombres iba a estallar. La alegría de Silas y de Pablo iba a estallar como una gran bomba. Por el informe de Timoteo. El corazón del apóstol había sido expuesto para ser maltratado por iglesias, por hermanos. Pero el apóstol no se imaginaba que los propios hermanos de la iglesia ahora confortarían, consolarían su corazón. Y es aquí donde Pablo llama buenas noticias, del griego evangelio. El evangelio, o de donde proviene la palabra evangelizar. Pablo está diciendo, nuestros hermanos de Tesalónica nos evangelizaron a nosotros. Los hermanos de Tesalónica hicieron lo que yo quería que Timoteo hiciera con ellos, pero no hizo falta. Estos hombres recibieron algo grande. Creo que han recibido el regalo más grande después de la salvación. Y es que una iglesia y una membresía consuele sus corazones. Hay 4 características de estas buenas noticias. Primero, su fe estable en el sufrimiento. Una fe fuerte en medio del dolor. La segunda característica es su amor a Dios en el sufrimiento. Así que no solo está la fe fuerte, sino también el amor hacia Dios. Estas primeras 2 características están ligadas con lo eterno. Estas 2 características están de manera vertical hacia Dios. Una fe en Dios y un amor hacia Dios. Pero las otras 2 características están de manera horizontal, mostrando de esta manera la cruz de Cristo, mostrando de esta forma lo que hace el Evangelio. Tercera característica, su cariño a los ministros. No solo amaban a Pablo, sino también a Timoteo y a Silas. Están agradecidos con ellos por lo que ellos le han enseñado. Tienen un cariño fuerte hacia ellos. La cuarta y última característica que tiene que ver con lo horizontal es el deseo de verlos. Tengo deseo de verlos, hermanos. Esto nos enseña que nuestros pastores deben ser consolados. Hermanos, nosotros somos tan humanos como ustedes. Hermanos, nosotros luchamos con las mismas luchas que ustedes tienen hoy día. Nosotros a veces no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de predicar, no tenemos ganas de leer la Biblia. Nosotros somos tan humanos como cualquiera de ustedes. Nosotros necesitamos también de ustedes. Nosotros necesitamos ser confortados, alentados y animados por ustedes. Nosotros necesitamos que ustedes vivan en obediencia, que se sometan a la autoridad de Cristo y de su palabra para estar consolados. Solo esto hará que nuestros corazones se sientan consolados. Más allá del afecto visible que pueda haber con regalos, con cosas materiales, lo más que desea un pastor es que la iglesia se someta a la voluntad de nuestro gran Dios. Para concluir, Dios puede ser conocido desde muy temprano, pero es imposible alcanzar un conocimiento exhaustivo y perfecto de Dios. Pero el conocimiento que tenemos y que hemos tenido esta mañana es suficiente, hermanos. Lo que hoy hemos estudiado en estos 8 versículos es suficiente para que vivamos como esta iglesia. Es suficiente para despojarnos de lo que amamos a favor de otros. Este mensaje es suficiente para que nosotros suframos con propósito. Este mensaje es suficiente para que nosotros consolemos la vida de nuestros ministros. Eso es suficiente.